Y hoy tenemos una celebración entre todos nosotros. Siempre le decimos al Señor gracias a Dios. Ok, tenemos aquí algunos adolescentes o están allá arriba. Sí, están allá arriba, Manuel, si quieres ir. Sí, gracias. Entonces decía que hoy es un día muy especial porque nosotros amamos a los padres de la iglesia, a los que están aquí, a los que no han podido venir también. No solamente el Día de las Madres es importante y especial. Nosotros creemos que particularmente los papás que están acá son padres destacadísimos, padres que pueden modelar y que son un ejemplo para sus familias, también para esta comunidad de fe. Así que felicidades una vez más. Y quisiera compartir con ustedes un texto bíblico para que juntos y juntas podamos reflexionar, que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Y ese texto nosotros lo vamos a tomar como referencia para rescatar el modelo paterno de Dios para nosotros. La Biblia, mis amados hermanos y hermanas, no esconde las dificultades que pasan las familias. La Biblia no esconde aquellos fracasos, aquellas situaciones de dolor, y posiblemente tú y yo nos vamos a identificar con algunos de los actores que aparecen en este relato, y conocido que es una de las parábolas que aparece en este evangelio, en este capítulo 15 del Evangelio de Lucas, una parábola de las, creo yo que es de la más conocida por nosotros, llamada en algunos lugares la parábola del hijo pródigo. Así que acompáñeme a leerla, acompáñeme a repasar este texto que hoy Dios ha preparado para nosotros. Dice así del versículo 11 en adelante. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios bendiga su palabra. Mi amado hermano, mi amada hermana, esta historia, conocida para cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros, nos está diciendo que hay un padre que tiene 2 hijos, y nos está diciendo algunos detalles aun cuando omite otros. No se menciona que en esa casa había un vacío
posiblemente porque no aparece la figura de la mamá. ¿Sabe? Era era un hogar que ya hacía falta a alguien, o que tal vez estaba, pero que era como que si no estuviera. No sé si conocemos hogares así. Entonces, cuando Dios nos responde a algunas inquietudes de nuestra vida, de nuestras propias familias, tal vez tú y yo tengamos dudas. ¿Cómo es posible que algunas familias que no funcionan como deberían de funcionar, también Dios las utilice como un modelo para nosotros? Un modelo de provisión, un modelo de amor, un modelo de respeto. Porque esta familia nos damos cuenta que no funcionaba tan bien. Es una familia que estaba fracturada, no había mucha unidad, y cuando miramos lo que pasa, nos damos cuenta que posiblemente esta historia, que muy a propósito Jesús trae en un contexto especial, viene para romper tal vez muchos paradigmas que nosotros hemos tenido de cómo una familia debe funcionar, de por qué Jesús ocuparía una historia como esta cuando le estaban preguntando y lo estaban acusando en el inicio del capítulo 15 sobre por qué él estaba comiendo y bebiendo con aquella gente de la sociedad que no eran tan bien vistos, que no eran tan bien aceptados. Y Jesús les responde con 3 parábolas. Y en una de esas parábolas está la oveja perdida, la moneda perdida y después el ser humano perdido. Jesús con estas parábolas, las parábolas es una narración ficticia que tiene la intención de hacernos reflexionar y de darnos una gran enseñanza. Entonces Jesús responde a aquella murmuración, a aquella crítica con estas parábolas para que rescatemos en primer lugar que lo más valioso que se puede perder es el ser humano, es la persona, es el alma cuando también se aleja de Dios, pero hay un gran valor cuando nosotros podemos encontrar a Dios en nuestra vida. Y las 3 cosas que se habían perdido fueron causa de regocijo cuando después se hallaron, tanto la moneda como la oveja. La moneda no podía venir por sí sola, la oveja no entendía, y el ser humano al fin sí decide venir por sí solo. Y en este contexto, yo quisiera preguntarle aquí al doctor David, porque él también se ha preparado, y entonces yo quiero preguntarle a él algunas cosas sobre ese contexto para que nos ayude. Doctor, yo estoy diciendo apenas una cosita, no sé si usted puede venir acá y me puede ayudar con esto. Yo apenas estoy diciendo algo sobre por qué Jesús está respondiendo con estas parábolas a aquel público que era extremadamente religioso, que estaba acostumbrado a pensar que Dios bendecía solamente a ciertas personas de la sociedad. Ma pastor, es interesante. Decía el reverendo doctor Cecilio Rastía, graduado del Seminario Bíblico de Matanza, en Cuba, que un texto sin contexto es pretexto. Entonces, antes del capítulo 15, viene el 14, que dice: y aconteció que cuando Jesús entró en casa de uno de los principales de los fariseos, o sea, el capítulo 14, tiene la misma gente en el capítulo 15. Todos los recaudadores de impuestos, los pecadores se acercaban a Jesús, y los fariseos y los escribas murmuraban. Están haciendo la misma cosa del capítulo 14, el capítulo 15. ¿A quién se está dirigiendo Jesús en esta parábola? A ellos, a los que miraban
lo que pensaban que nada más Dios bendecía a los que estaban impecables, por así decir, poner una manera, ¿no? En la sociedad aquella. A los que creían que tenían el derecho para juzgar, tú tienes la bendición de Dios porque te vistes bien, Dios te ama mucho porque tienes más recursos y también porque ellos tenían mucho poder para decidir quién entraba y quién no participaba de todo lo que tenía que ver con las celebraciones de los cultos. Entonces Jesús intencionalmente está diciendo estas parábolas, doctor, a ese público. ¿En eso estamos de acuerdo? Ok. Entonces, ¿quién son los perdidos? ¿Quiénes son a los que Jesús defiende en el banquete, capítulo 14, que no fueron invitados? Y le dice, la próxima vez que tienen party, no inviten a sus amiguitos, no inviten a otros metodistas ni bautistas, inviten a los que nunca pudieran venir a esta fiesta. Y entonces en el capítulo 15, los perdidos, oveja. 100, que era un dineral, moneda, plata, que una mujer teniendo toda esa plata, pierde una, se volvió loca. Y entonces de oveja a dinero a seres humanos, que debe ser lo más importante para nuestra preocupación. ¿Pero dónde nos preocupamos? En el edificio, en el carro, en la casa. Pero Jesús le trae la tercera parábola a la casa. 2 seres humanos, hijos, con un padre. ¿Y entonces qué pasa? Esta es la parte interesante. Los detalles de esta parábola son diferentes a las otras parábolas. Y me encanta ver cómo Jesús, decíamos al comienzo, toma un ejemplo de una familia que no funciona bien, que hay una madre ausente, que ha sido omitida su presencia con todo el propósito porque quiere darnos una gran enseñanza. Y nos está diciendo y nos está llamando entonces en la intención de Jesús. Y acuérdense que hoy nosotros estamos reflexionando en el modelo, en una nueva manera de ver a Dios como Padre. Jesús nos revela a nosotros a Dios como Padre. No es tanto así en el Antiguo Testamento. Y en este tiempo, en este contexto, Dios como Padre tiene un interés especial, grande, intencional en rescatarnos a ti y a mí, que podemos estar representados en esta historia también. Tú y yo somos lo más valioso para el Señor. Y Él pone a propósito a aquellas personas perdidas, lo que se pierde, lo pone en un momento para que nosotros sepamos que a Dios le agrada cuando podemos aparecer, cuando podemos ser rescatados, porque lo más valioso, usted también lo ha dicho, doctor, es el ser humano para Dios. Lo material, la moneda, decía yo, es alguien que no puede volver por sí mismo, pero tiene un gran valor. Y entonces yo te invito a que sigamos reflexionando juntos y juntas en algunos otros detalles que están aquí en la parábola, que nos pueden ayudar a que quedemos en un consenso nosotros en este día de cómo es que tú y yo, si tenemos a un Dios que se nos ha revelado como Padre tan maravilloso, podemos también tener las características en nuestra vida, cómo podemos ser discípulos de un Dios que se nos ha revelado como Padre, porque si hay algo que es importante para nuestro Dios, también debe ser importante para nosotros, ¿sí o no? Ay, dice, a ver, amén. El problema es que tenemos 2 hijos aquí. Uno mayor, uno menor. En la cultura judía de aquel tiempo, el mayor le tocaba doble de toda la herencia cuando el padre moría. Ahí es donde se repartía la torta.
So, el pequeño, ¿qué hace? Se adelanta, pide lo suyo antes de tiempo, enviando un mensaje. En literatura lo llamamos el subtexto, diciendo al padre que muérete, muérete. Yo te veo a ti como un muerto porque quiero lo mío ahora. ¿Y el padre qué hace? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Esos detalles que estamos analizando juntos en esta mañana o en este mediodía, definitivamente nos dicen del egoísmo en la figura del hijo, porque él, estoy segura que está pidiendo algo que ni siquiera había trabajado. Él está pidiendo algo como muchas veces nosotros podemos ver en nuestras culturas, que los hijos todavía no han aprendido a trabajar y ya están pensando en qué le van a dar los papás. O a veces ya tienen una edad adulta y están todavía pidiéndole al papá o a la mamá. Sí, este muchacho, yo diría así un poquito en la manera cubana, era un poquito descaradito, ¿verdad? Nadie se ofende con esa palabra, pero no sé si eso... Era un poquito la carita dura, ¿no? Un poco egoísta. Esto que él hizo, doctor, esto era un escándalo, porque era deshonrar a su papá de una manera grande, pública. Ahora, en aquel contexto, el papá, para poderle dar algo, tuvo que seguramente vender propiedades. Seguramente en ese contexto agrario eran tierras, eran vacas. Y entonces este escándalo fue algo público. Y a mí me llama mucho la atención, ya en los detalles de la parábola, que ni siquiera ha pasado un versículo y el papá está en silencio. El papá guarda silencio ante esta petición del hijo. Y en ese silencio también nos dice muchas cosas. No sabemos si era que estaba enojado, molesto, dolido, porque ¿cuántos en medio del dolor no hacemos silencio? No sabemos. Pero yo creo que también Jesús pone ese silencio en el papá de manera intencional. Y viene el siguiente versículo y dice, no muchos días después, es decir, no pasó mucho tiempo en que el hijo recibe la herencia, el papá guarda silencio y actúa dándole la herencia al hijo menor y al hijo mayor también. Pero es el hijo menor el que rápidamente se va lejos, se va lejísimo. Entonces, cuando nos vamos lejos, ¿por qué es? ¿Por qué es cuando nos vamos? ¿Qué queremos hacer con irnos lejos? ¿Lejos de quién? Lejos de los amigos, lejos de la familia, lejos de la iglesia, lejos de mi país, lejos de mi cultura. ¿Sí? Lejos nos queremos ir cuando sabemos muchas veces que estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Y este muchacho dice, se fue a un lugar lejano, a un país lejano, a una región lejana. Pero a veces esa región lejana puede estar a un paso de nosotros. Es más, podemos estar en la iglesia y estar viviendo en un lugar lejano si estamos alejándonos de Dios, si estamos queriendo huir a veces hasta de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones. Y Jesús a propósito pone esta enseñanza, porque también nos está diciendo que cuando se fue lejos, el hijo malgasta todo. Cuando hay dinero, ¿verdad que hay muchos amigos? ¿Sí? Cuando hay recursos, te invitan a las fiestas, te llaman para ver cuánto vas a mandar para Puerto Rico, para Cuba, para Honduras, para México. Están pensando todo el tiempo que nos van a tener en su vida, y entonces pensando seguramente que tenemos recursos, nos llaman. Gente que nunca te había llamado, ¿verdad? Gente que no se acordaba de tu cumpleaños, ahora se empieza a acordar. Pero cuando se acaba el dinero, pasa algo. Este muchacho estaba lejos,
sin su familia, sin dinero, sin trabajo. Y entonces él empieza a tener memoria. Después que lo ha perdido todo, por lo menos la memoria no la pierde. Y ahí creemos que está el Espíritu Santo actuando. Y él recapacita. Algo clave para nosotros en este texto es, él vuelve en sí. Y él piensa y se hace aquí en su mente un discurso, se prepara. Porque siempre pensamos antes, ¿verdad?, lo que vamos a hacer. Y en esa preparación, él dice, voy a volver a mi padre. Allá aquellos que son jornaleros tienen todo lo que yo necesito aquí. Y él decide regresar. Y hay algo interesante aquí que le voy a preguntar al doctor antes de que podamos concluir. ¿Cómo mira usted la figura del Padre? ¿Cómo mira usted la figura del Padre que Jesús nos está guiando a que nosotros posiblemente miremos con otros ojos? Hermana pastora, lo interesante de las parábolas es que están hechos para provocar, desafiar y transformar. Hay que hacer una decisión. Y el padre repartió sus bienes a los dos hijos. Se quedó sin nada. Lo dio todo. Y el hijo va de mal en peor. No solamente abandona todo, corta todo, gasta todo, pasa hambre, lo que nunca pasaba, vergüenza, escándalo, se hace siervo para trabajar para otro, trabajando con un cerdo marrano que para un judío era como limpiar el excremento de los animales en el zoológico, peor. Y cuando llega a lo último, donde tiene tanta hambre, que cuando fui para Cuba, después de comer, alguien dijo, pon eso en el cubo del sancocho. Y digo, ¿sancocho? En un tubo. ¿Cómo va a ser? Si en Puerto Rico sancocho es ajiaco. Y el sancocho en Cuba es la porquería, lo que sobra para los puercos. Este hombre deseaba comer sancocho. Lo que le daban a los puercos, así de hambre tenía. Llegó hasta no más poder, a lo último. Entonces es interesante, cuando llega al punto de la crisis, cuando no hay más nada, cuando nadie lo va a ayudar, cuando no hay amigos, cuando nadie está para darle la mano, ahí es donde piensa de qué, su padre y los siervos. De cuando vivía bien. Más que antes tenía una canción, yo vivía bien, él vivía muy bien. Y piensa de los esclavos, de los siervos de su padre. Algunos comentaristas dicen, sí, tuvo que pasar hambre para entonces arrepentirse. O sea que es un paso egoísta. Si no pasa hambre, no regresa. Era un ingrato, un mal agradecido. Pero llegó a un punto de una crisis donde pensó en los siervos de su papá. ¿No somos nosotros siervos del papá? No nos llamamos siervos del Señor. ¿Cuánta gente nos recuerdan a nosotros cuando están en crisis? O quieren olvidarnos cuando están en crisis. Dios mío, mira a esta persona, qué descarazón. En vez de decir, me recuerdo cuando me dieron esa mano, cuando me dieron ese consejo, cuando me hicieron esa llamada. Lo más escandaloso, hermana, es la respuesta del papá. ¿Qué es lo que hace el papá cuando el hijo decide, vuelve en sí, o sea que estaba loco, vuelve en sí a regresar, que había implicaciones y consecuencias? ¿Qué es lo que hace el papá? Eso mismo le pregunté yo a usted.
Hace un ratito le pregunté eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso es lo escandaloso, lo novedoso, lo que nos llama mucho la atención y es el punto culminante de esta historia. El papá lo estaba esperando, lo había dejado ir en silencio y los que alguna vez hemos tenido que dejar ir un hijo, sabemos lo doloroso y lo difícil de ese proceso. Más cuando pensamos que no van a estar bien, más cuando no se fueron de la casa como debían de irse. Entonces, el papá, que tenía todas las razones del mundo para tener dolor, para haber hecho un alto en el camino, para haber cerrado una puerta, para haber quitado los apellidos, para no acordarse más de ese hijo ingrato, estaba esperando y desde lejos le miró. Mira, cuando tú y yo nos alejamos de nuestro Padre, nos alejamos de Dios, lo perdemos todo. A veces hasta le hemos reclamado, lo hemos avergonzado, lo hemos deshonrado, nos hemos ido lejos, hemos entrado en profundas crisis. Pero Dios, nuestro Padre, nos mira, nos espera. Muchas veces guardando silencio. Yo recuerdo temporadas de mucho dolor en mi vida donde no podía ni hablar. Y cuando leía esta historia, yo decía, ¿será que el silencio del Padre tiene que ver con el dolor de la ingratitud de un hijo al que se le ha dado todo? Porque si no, el hijo, a pesar de que no había una cercanía, no hubiera pensado en regresar, producto posiblemente de la crisis. Pero este padre estaba desde lejos y lo vio. ¿Cómo sería la vista del padre? Que este hijo, estoy segura, no venía con la misma ropa que se había ido. Era una ropa muy diferente. Si se había ido con 3 maletas llenas de dinero, en un carro último modelo, estoy pensando que este niño viene con heridas, con marcas, harapiento y con un olor o una peste que no era común porque había caído en lo más bajo de lo más bajo. Y el escándalo entonces está en que este padre que ha permanecido allí, lo mira y dice que hace 3 cosas. Bueno, o más. Dice que el padre en el versículo 20 lo mira, cuando aún estaba lejos lo vio el padre. Y cuando lo vio fue movido a misericordia. A veces caemos en un estado tan deplorable que realmente causamos misericordia para otros. El término en el griego es se conmovió en las extrañas de su vientre. O sea que movió todo su alma, cuerpo, mente, lo estremeció. Eso es el tipo de compasión que tuvo el papá. Una compasión, dice, cuando lo mira, es movido a misericordia, es decir, se conmovieron sus entrañas. ¿Cómo lo habrá visto para conmoverse a tal grado? No sé si has visto a alguien alguna vez que te has conmovido de esa manera, porque se alejó tanto que cambió su rostro, su ropa, su manera de hablar, su manera de caminar, las cicatrices en el rostro y en el cuerpo. Este padre, movido a misericordia, dice que no se quedó allí lamentándose. Este era mi hijo, mira, esto le pasó por desobediente, por haberme deshonrado. Dice que salió corriendo y se echó sobre su cuello y le besó. Hermana pastora, lo más escandaloso de todo es que un padre que corría
estaba humillándose, estaba rompiendo todas las reglas, el protocolo, porque ese hijo lo que se merecía era una paliza, un batazo por la cabeza, y él corre hacia él con la bata, subiéndolo para que vean todos los muslos, la piel de él, y lo agarra para que el hijo no pueda hacer lo que tenía que hacer. Era arrodillarse delante de su papá. Papá no permite que se humille. Y no permite que termine el discurso, que ya el hijo venía improvisado. Ya tenía un sermón preparado. Ya tenía su sermón preparado. Eso es lo escandaloso aquí. ¿Qué harías tú o qué has hecho tú cuando te han humillado, te han calumniado, te han deshonrado? Una vez en una historia parecida, Dios me dijo, así como duele eso, así como duele ese hijo o esa hija que se fue, así me duele a mí cuando se van mis hijos de mi casa, cuando se van mis hijos de cerca de mí. Y tenemos que vivirlo a veces para poderlo comprender. Pero esa figura paterna que Dios nos está mostrando, aunque tú no hayas tenido un padre que te haya modelado en tu casa, que te haya llevado a la escuela, que te haya corregido, que te haya alimentado, que te haya acompañado, que te haya enseñado a montar bicicleta, que te haya ayudado, que te haya dado un buen consejo, tal vez te enseñó a manejar, a regañadientes, pero lo hizo. Tal vez tú no has tenido un padre así, pero Dios nos ha salido al encuentro, ha tenido misericordia de nosotros, ha visto cómo hemos malgastado nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra salud, porque nos hemos puesto primero nosotros y nos hemos olvidado que el recurso más valioso que tú y yo tenemos es la vida. Y no es para vivirla como querramos, como también dice ese canto. La vida que Dios nos ha dado es para que tú y yo seamos mayordomos de ella. Es decir, que la tenemos que administrar con sabiduría. La tenemos que administrar con temor a Dios para no desperdiciarla. Porque en cualquier momento termina ese préstamo que Dios nos ha hecho de nuestra propia vida. Y piensen de estos líderes religiosos, modelos de la comunidad, que rechazan a los perdidos, que cuestionan a Jesús. Dice, mira, anda con pecadores, con personas que no merecen. ¿Cómo estarían ellos escuchando cómo el Padre reacciona, que rompe todas las reglas, el protocolo de aquel entonces? Tráele la mejor ropa, la mejor, un anillo para cubrir su vergüenza. Vergüenza, y quién sabe si era uno de los trajes que el hijo había dejado ahí o no había más nadie de su papá. Y el anillo para darle autoridad otra vez. Tú perteneces a esta familia otra vez. Tú es restaurado otra vez, a pesar de lo que tú has hecho, a pesar de la vergüenza, a pesar de la humillación que hemos pasado, que nos tienen a nosotros a cero a la izquierda. Tú mereces lo mejor porque yo te amo. Amén. Increíble. Y para terminar, y yo me siento, y tomemos ahora el lechoncito preparado para la Nochebuena, ahora lo vamos a picar. Esa es una contextualización, ¿verdad? Porque en nuestros países el lechón, lo mejor de los animales, se guarda para actividades especiales, ¿verdad? Pero yo creo que este era cubano, puertorriqueño, dominicano. Gracias, doctor. Y posiblemente esta familia no estaba tan acostumbrada a celebrar de esa manera, porque después nosotros miramos en los capítulos finales de esa parábola algunas acciones que también tiene el hijo pródigo. No quiere entrar a la fiesta, dice que es esto, es decir, como que esta familia había estado rota. ¿Y quién? Con una madre ausente, con un hijo que se fue, va a querer estar haciendo tantas celebraciones.
es casi imposible y tiene lógica. Entonces, este papá que escandaliza a aquellos que estaban escuchando, aquellos que tenían todo prácticamente bajo control, resuelto, intocables, allí estaban casi perfectos ante la sociedad, son desafiados igual que tú y yo somos desafiados hoy, a ver cómo Dios mira. ¿Quiénes son esos que estaban perdidos? ¿Quiénes son esos hijos pródigos que hoy no están en casa? Mira qué mesa más bonita. Yo estoy encantada con estas mesas, ¿verdad que sí? Hay una mesa preparada y los hijos de la casa posiblemente no están todos. ¿Cuáles serían los hijos, aquellos menos pensados que tú y yo deberíamos de escandalizar a la sociedad como lo hace el Padre? ¿Quiénes serían aquellas personas que se fueron tan lejos que posiblemente vienen con mal olor, en harapos, sin nada, y que tú y yo tal vez hoy deberíamos de invitar? ¿O cómo nos miramos nosotros? ¿O cómo estamos nosotros delante de Dios? Tal vez nos miramos bien arregladitos, pero ¿cómo nos mira Dios? Estamos en harapo delante de Él. ¿Cómo es nuestro olor? ¿Es una ofrenda grata delante de Él? Porque mi amado hermano, mi amada hermana, yo quiero invitarte a que mires conmigo un cuadro que ojalá que se pueda ver bien, pero sospecho que no se está viendo tan bien. Ese cuadro es un cuadro muy famoso, pintado por un pintor también famoso, Rembrandt, un holandés, allá por los años 1600. Él había hecho muchos cuadros, él había hecho aproximadamente unos 80 autorretratos de él. Había tenido muchos lujos, había pintado por encargos para los reyes, para las personas de la alta sociedad de su tiempo. Había tenido muchas dichas, había tenido el reconocimiento de aquel tiempo en su sociedad, tenía su propio taller y demás. Pero este hombre lo perdió todo, perdió a su primera esposa, perdió a sus hijos, cayó en el vicio. Y él, de alguna manera, en su edad adulta, se encuentra con Dios. Y él hace este cuadro ya no por encargo, sino que él, conocido también porque practicaba excelentemente una técnica que se conoce como la claroscuro, que tiene que ver con que da luz a ciertos detalles de los cuadros. Y esto no es una clase de arte, pero yo quiero invitarte a que tú y yo miremos 3, 4 detalles de este cuadro famoso de Rembrandt, conocido como el cuadro de la pintura del hijo pródigo, y que miremos, por ejemplo, el rostro del Padre, que tiene mayor iluminación, que cómo proyecta la mirada incluso de los otros que están en el cuadro hacia el Hijo. El Padre está inclinado, quiere escuchar no solamente lo que el Hijo va a decir, sino el corazón del Hijo. El Hijo viene de rodilla, el Hijo viene en harapos. Aquí tal vez no lo podemos ver bien, pero usted después lo puede buscar. Viene con cicatrices en sus pies. Viene con una sandalia así, con otra no, rota, desgastada, como lo mismo que nos hemos imaginado al haber estado allí cuidando a los cerdos, habiendo caído en lo más bajo de lo más bajo. Viene el autor, este pintor, y pinta la cabeza del hijo pródigo, que parece prácticamente rapada, la de un esclavo, o su cara como un feto, como aquel feto que quiere volver al vientre de la mamá, que tal vez no estaba, tal vez murió en el parto de él mismo. Y miramos las manos, que aunque usted no las mire allí totalmente, tiene grandes detalles en esa pintura. Las manos del papá son diferentes. La mano derecha es una mano fuerte, una mano que asegura, es una mano que está abrazando intensamente lo que describíamos sobre cómo el papá lo fue a buscar, corrió, fue movido a misericordia. Y la mano izquierda es una mano mucho más femenina, una mano que acaricia, una mano que suaviza. Y encontramos el hijo mayor de pie, que representa lógicamente, hay ahí
un gran simbolismo con aquel que está, que no se mete, aquel que está allí distante, frío. Eso está haciendo el hijo mayor. Y con ese cuadro y esa pintura yo quiero preguntarte, ¿cómo pintarías tú tu propio cuadro de tu vida con tu relación con Dios como Padre? ¿Qué personaje de eso serías tú? Y si tú tuvieras que pintar hoy, que aunque tú digas, mira, la pastora hizo algo diferente, ahí estaba platicando con el doctor, ese tipo de sermones yo nunca lo había visto. Bueno, pues deja que Dios te desafíe. Abre tu corazón a aprender algo nuevo. Porque si seguimos siempre con los mismos esquemas, vamos a tener tal vez los mismos resultados. ¿Por qué no escandalizar de vez en cuando, verdad, a la manera de Dios? Pero ¿cómo te miras tú? ¿Cómo te pintarías tú si tú fueras un gran pintor también? ¿Cómo estarías? Yo creo que hoy Dios nos está invitando a regresar a Él, a volver en sí a algunos de nosotros. Yo creo que también Dios hoy nos está diciendo esa postura del hijo pródigo ya no puede seguir. Ya no puede seguir porque tenemos que amar como Dios ama. Aquellos perdidos completamente, que tal vez sean como la moneda, que ya no pueden regresar por sí solos. Dios hoy nos está llamando a no permanecer fríos ni distantes. Miren la contradicción de las manos del Padre a las manos del Hijo mayor. Y Dios en esa parábola, ejemplificando el Padre, ejemplificando a Dios, es una parábola abierta. Porque aunque el Hijo mayor no quería participar, Dios lo invita a participar. ¿Con quién nosotros nos identificamos? ¿Dónde estamos en ese cuadro de la vida nuestra? ¿Dónde? Porque esto no es un día más, este no es un tiempo más. Todas estas reflexiones Dios las ha puesto en nuestro corazón porque quiere despertarnos, porque quiere levantarnos. Y yo quiero invitarte que te pongas sobre tus pies, que oremos juntos y juntas, que le digamos al Señor cuánto le amamos, cuánto le necesitamos y que podamos tú y yo volver a Él, si es que eso es lo que tú entiendes que debes hacer con tu vida. No esperes a malgastarlo todo. No esperes haberlo perdido todo para volver al Señor. Él, aún hoy, en medio de tanta maldad, de tanto caos, tiene su mirada puesta en nuestro corazón. Hoy Él sigue siendo movido a misericordia para perdonarnos, consolarnos, cambiar nuestra ropa, devolvernos la dignidad de hijos, hacer fiesta si volvemos a Él con todo nuestro corazón.